cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. El país entero conocerá su propuesta de frontera. El plan Reinaldo de frontera pues será presentado en el día de hoy. Reinaldo viene de agotar un recorrido por la frontera. En cada punto pues se ha referido a la realidad concreta. Aún estamos en la frontera, ¿verdad? Sí, claro que sí. O sea, que no se ha agotado, todavía no lo ha agotado el proceso. Bueno, esto es parte del proceso. Esto es parte del proceso, tiene razón. Pero en la parte norte, que en el sur siempre hay una pobreza mayor, como ustedes lo vivieron en el... A propósito de este recorrido, nuestro compañero José La Luz tuvo la oportunidad de realizar este recorrido junto a otros comunicadores. Bueno, yo primero quiero agradecer a Reinaldo y a todo su equipo por habernos invitado a una de las experiencias más interesantes que hemos tenido en nuestra carrera, tanto de política como de comunicación. Yo pienso que el terremoto de Haití en el 2010, que nos permitió ir a Haití varias veces, tanto por tierra como por aire, una visita que hicimos una vez en el 2012 a un campo de concentración en Europa, y esta visita a la frontera, no por la experiencia allá, sino por el impacto que tiene ese tema en la agenda dominicana, son tres de las cosas más interesantes que me han pasado en mi carrera. Y yo lo digo por lo siguiente: nosotros, ahorita yo decía que el tema fronterizo se parece al Código Procesal Penal. La política que nosotros hemos tenido hasta ahora está basada en lo que yo defino como el copy-paste. El concepto que nosotros tenemos de frontera en República Dominicana y sobre todo en el debate de la opinión pública en Santo Domingo no tiene que ver nada con lo que hay ahí. O sea, los dominicanos, todos los dominicanos deberíamos hacer la travesía, el recorrido que Reinaldo hizo con su equipo. Empezó el sábado, pero que ayer nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí y estamos aquí desde hoy en el mismo concepto, en el mismo contexto. Y yo digo que todos los dominicanos deberíamos hacer ese recorrido para tener una idea objetiva de lo que es eso. Lo primero es que en esa franja que nosotros recorrimos desde Elías Piña, porque no incluimos Pedernales, desde Elías Piña hasta Restauración, el municipio de esta provincia, nosotros, la frontera es un concepto virtual. Realmente hay muy pocas características fronterizas en ese recorrido que hicimos de más de 7 horas, ¿verdad, Reinaldo? Más de 7 horas ayer. La carretera internacional, eso es mentira, no hay ninguna carretera. No le crean al que le diga eso. Ahí no hay carretera, ahí hay un camino sinuoso. Bueno, sí, se le pudiera llamar carretera porque pudiera pasar una carreta. Pero eso no es una carretera propiamente dicha de un país en vía de desarrollo para definir un límite fronterizo. Eso es lo que da vergüenza. Es una falta de respeto a la historia dominicana. Desde que la frontera se concibió por primera vez en el siglo XVII, cuando empezaron las devastaciones, que el concepto de frontera empezó a nacer, porque devastaron toda la tierra para que la población no se contaminara en esa zona occidental de la isla. Y entonces las principales infraestructuras que nosotros pudimos ver en el recorrido y todos los demás comunicadores que estuvieron ahí datan de cuando Trujillo, salvo el Cefrón, que es un punto luminoso, pero que está aquí en Loma de Cabrera, no está allá donde nosotros estábamos. La zona más abandonada de la frontera es Elías Piña. Es una cosa increíble. Tú tienes 10 kilómetros y tú no ves un vigilante militar. Yo no lo vi, no lo veo hoy. Cuando llegamos a los 6 puntos, Reinaldo visitó efectivamente los 6 puntos fronterizos resguardados por militares,
pero las condiciones infrahumanas que están esos militares ahí, ¿quién los protege? Yo vi un, creo que se llamaba Los Guandules, donde fuimos, no, el Corte. En el Corte había un guardia con un M16 que debe costar como $500,000 pesos. ¿Y quién lo cuida de eso? Pues no hay nada. Entonces no hay condiciones para que una patrulla haga su patrullaje, no hay condiciones para que un vehículo transite. Hay puntos luminosos como los viveros de medio ambiente, hay puntos luminosos como la potencialidad turística que tiene esa zona. Yo le decía al chat del grupo del programa que cualquier turista del mundo pagaría por vivir esa experiencia que nosotros vivimos ayer. Pero en sentido general, lo que eso me evidenció a mí es que no tenemos una política fronteriza. Y por eso me gustó, le dije a Reinaldo, se lo decía a Charlie Mariotti, esto es una forma temática de hacer política. Tú vas al sitio y comparas el diagnóstico que te dan tus técnicos con la realidad que se está viviendo ahí. Y a partir de ahí tú puedes construir una propuesta lo más objetiva posible. También se lo decía a Enrique y se lo decía a Miki Dila y a muchas personas con las que comentaba este tema anoche. Yo realmente tengo una visión nueva de lo que es la frontera, que vivo hablando de ese tema como Julio, como Eury, como Anibelka, como Marielena, todos los días. Pero nosotros no sabemos lo que es eso. Eso está prácticamente abandonado. En la parte del sur, porque aquí la frontera tiene otra connotación, tiene otras características. Ahí le agradezco, reitero, a Reinaldo y a su equipo la oportunidad. Y les invito ahora en Semana Santa, ojalá que se creen las condiciones de seguridad. Además, yo no vi amenaza para nadie ahí. No la vi. A pesar de la poca vigilancia, los haitianos lo que tienen es mucha hambre. Y el símbolo más común que vimos en ese recorrido fronterizo fue una mano extendida de niños entre 2 y 14 años pidiendo desde un pan hasta 5 pesos que le den. ¿Por qué está buscando la candidatura presidencial? ¿Qué se propone Reinaldo con el país? Cosa que resumió en 5 pilares. El quinto de esos pilares es el pilar seguridad. Y al hablar de ese pilar, entre otras cosas, él dijo lo siguiente, y justamente de este tema vamos a hablar en el día de hoy. La República Dominicana es un estado unitario, no una federación. Es hora de abrazar la frontera como parte integral de nuestro territorio, al igual que Santiago o Higüey. Desterrar para siempre la idea de que la frontera es una tierra lejana de la cual no nos sentimos parte y que no influye en nuestras vidas personales ni en la de la nación. Estamos pagando un altísimo precio por nuestra desidia y abandono. La mayor parte de los candidatos tradicionalmente han visto la frontera en función de los votos que aporta, y como esos votos no suelen ser tan significativos, pues probablemente en sus agendas se va a algún pueblo de la frontera si el tiempo lo permite, o se pasa rápido por un pueblo de la frontera porque la campaña se concentra básicamente en otros lugares. Reinaldo ha querido pues no solo hacer su propuesta, sino que sellar su propuesta con este recorrido de 3 días que ha tenido por la frontera. Buenos días a todo el elenco del Sol de la Mañana, a Antonio Espaillat y a su esposa Montserrat, a José Laluta, a Anibelka, a ti Julio, a Eury, a Marielena, a todo el equipo que me acompaña, que ya fue anunciado, solo agregarte a Ingrid, Julio, mi esposa que está aquí conmigo. Soporte importante. Y también que se ha agregado con nosotros, independientemente de otros amigos y compañeros, a Mario Torres. Mario. Senador emblemático. Senador Mario Torres. De la provincia de Dajabón. Y de manera, ustedes se ven como una unidad, ustedes dos. Así es. Así es. Y de manera fundamental a todo el pueblo dominicano y de manera especial a los amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas de esta hermosa provincia de Dajabón, que forma parte de la frontera y, al decir de mucho, es la entrada al país. Lo de la frontera no es casual.
así como no fueron casuales los 5 pilares que esbocé, en unas palabras que pronuncié a la nación el 17 de febrero de este año, como tú señalabas, Julio, ello fue el producto de lo que nos indicaban los estudios dados a conocer a nuestro equipo, en el sentido de que las personas entrevistadas en esos estudios te indicaban que las situaciones o los factores de mayor preocupación eran empleo, educación, salud, el sector agropecuario que nosotros hemos denominado nuevo campo, y seguridad. ¿Cómo? ¿Nuevo campo? Sí. Y seguridad. La seguridad tiene varias vertientes, pero de manera fundamentalmente 2. Seguridad ciudadana, que es una realidad que tiene muy preocupado a amplios segmentos de la población como consecuencia del incremento, no a los niveles que existe en otros países latinoamericanos, pero el incremento de la delincuencia. Y el otro elemento es seguridad nacional. Yo he sabido desde hace un tiempo que la frontera, y así me lo ha pautado mi hermano Cifrido, que sabe mucho de seguridad, de que la frontera es el principal reto y la principal amenaza para la seguridad nacional. Y pareciera indicar que el traslado nuestro a la frontera, y de hecho ha coincidido en los últimos acontecimientos que se han producido del país con Haití, y esa decisión la habíamos tomado un par de meses atrás, de venir a la frontera a los fines de lanzar propuestas. Y en efecto, nuestro equipo, encabezado por el compañero Andrés Van der Horst, hijo, o Andresito como se le conoce popularmente, nos abocamos a ello. Y efectivamente planteamos 6 aspectos relacionados con la frontera, partiendo de la realidad fronteriza: desempleo y reducción de la pobreza, el asunto partiendo de otra experiencia que existe actualmente en Macasía, de pueblos autosostenibles, la migración ilegal, infraestructura, medio ambiente y el aspecto militar. ¿Qué resulta? Tú agregaste uno ayer. Ah, sí, correcto. Agregué uno relacionado porque resulta y viene a ser que en el país existen varias instituciones que se le han asignado el rol o la obligación de tratar el problema fronterizo. Pero como ocurre todo en la vida, cuando no se asignan responsabilidades de manera precisa, prácticamente nadie atiende lo que debe ser el asunto relacionado con la frontera. Pues decía que partiendo del primer elemento en que nos enfocamos en empleo y reducción de la pobreza, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es la realidad? De las 5 provincias más pobres que tiene el país, 4 están en la frontera. De las 5 más pobres. De las 5 más pobres, 4 están en la frontera. Pedernales, Elías Piña, Independencia y Dajabón. ¿Cuál es la otra entonces que no está en la frontera? Monteplata. Monteplata. Saludar la presencia del senador y compañero Hans Bieluf, también de un senador fronterizo de Montecristi. De Montecristi. Así que saludar la Un presencia. excelente anfitrión, Hans Bieluf. Así es. Todo, ¿verdad? ¿Es Antonio? Pues decía. Pero la provincia Esmeralda está entre las más pobres del país. La 6ª más pobre. La quinta. La quinta. Pese a todo, pese a todo el esfuerzo. Pese al esfuerzo de Charlie Mariotti. Es decir, que de las 5 provincias. Mira, recuerden que Montecristi está compuesta por 2. De 5 provincias más pobres que tiene el país, de las 31 más el Distrito Nacional, 4 están en la frontera. Entonces nos enfocamos empezando por ese primer elemento. ¿Por qué resulta y viene a ser? En Pedernales, la pobreza se sitúa en un 73%. 73. Y en Elías Piña se incrementa a un 92%. Pero 92. 92. A un 92%. Y el potencial turístico que tiene esa Dios, provincia. O sea, que Pero apenas no un solamente 8% no. Pero no solamente eso. La mitad de la población no tiene acceso a agua potable. En las 4. En la frontera. En la frontera. Sí. La mitad de la La población. mitad de la población no tiene acceso a agua potable. Antes del inicio del plan de alfabetización llevado a cabo de manera exitosa por el gobierno encabezado por el compañero Danilo Medina, el analfabetismo se situaba en un 25% por encima Del promedio. y de aquellas personas mayores de 15 años. Wow. Y ni hablar
del acceso muy limitado a electricidad, educación, salud. Pero cuando tú cruzas para aquel lado, es decir, para Haití, ahí sí es verdad. Eso es espantoso. Ahí sí es verdad que la puerca retuerce el rabo, como dice una vieja expresión popular. Ahí prácticamente los servicios sanitarios educativos no existen, prácticamente inexistentes. Entonces, debido al abandono que siempre ha tenido la frontera, en la mayoría de los gobiernos que ha tenido el país en la época post-Trujillo, porque eso hay que admitirlo, incluyendo los gobiernos del PLD. Post-Trujillo. Pero es bueno que lo diga, porque es bueno que el país sepa, nada más por historia, que el jefe hizo un plan de... No le diga el jefe porque lo estás... No le digas el jefe porque lo estás honrando. Que envió los mejores profesores a la frontera y rescató a los pueblos fronterizos. Pero con la matanza del 37. No lo ayude, Julio, la matanza del 37 lo daña todo. No, señores, miren, hay unos Uno se olvida de eso. En los pilotillos que están como a una distancia como de 10 kilómetros cada uno. La ¿verdad? frontera, para señalar Para cuál señalarlo, es la frontera. ¿Saben qué dicen esos pilotillos? Dice República Dominicana 1929. Sí. O sea, sí, están ahí. Eso es lo que indica el límite fronterizo. ¿Quién era el jefe del ejército en 1929? Trujillo. Eso no se ha variado. Incluso, salvo Cefrón, que es un enfoque nuevo, todas las fortalezas militares que habitan los miembros del ejército que están cuidando la frontera son las que hizo Trujillo. No hay nada nuevo. Entonces decía que es una responsabilidad de los gobiernos después de Trujillo. Claro, porque ¿qué resulta? Esa frontera prácticamente es virtual. Es virtual. Prácticamente inexistente. Entonces por ahí hay un trasiego de todo. De todo. Entonces ese es un reto y una amenaza a la vez que tiene el país, la República Dominicana, y yo, que he asumido el papel de aspirar a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, y partiendo, como decía hace un momento, de lo que nos indican los estudios, hemos asumido el asunto fronterizo entre los temas fundamentales y principales de nuestra propuesta de gobierno.